Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan a través del 106.5 FM de Radio Caribe. Esta es la W293 DE Caribe 106.5 FM que transmite en Guayama, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 27 de enero de 2023. Estamos celebrando en este fin de semana los 287 años de fundación de la ciudad de Guayama, que será este próximo domingo 29 de enero, donde hay actividades en la plaza pública de Guayama, y durante el día de hoy hemos estado también participando de varias actividades, apertura acá en la aperturas de artesanía y también apertura de exposición de arte en la Casa Cautiño. Y vamos a estar dialogando también, hablando un poco sobre la ordenanza número 27, serie 2223, aprobado por el gobierno municipal de Guayama, por el alcalde, el pasado 20 de diciembre de 2022, donde básicamente, ¿verdad?, oficializa la comisión del tricentenario de Guayama. Estamos transmitiendo desde WIBS en el 106.5 FM de su radio, y son las 6:07 de la tarde, y estamos en una temperatura de 79 grados en Guayama, Puerto Rico. Más adelante vamos a tener en los próximos minutos al alcalde de la ciudad de Guayama, el honorable O'Brien Vázquez Molina, donde vamos a estar dialogando con él sobre la importancia de esta comisión del tricentenario, que hoy se ha anunciado los miembros de dicho comité, de la cual pues estoy perteneciendo al mismo, con un grupo de extraordinarios profesionales guayameses que vamos a estar desde ahora en adelante hasta el año 2036 llevando, recopilando, llevando actividades, haciendo ese patrimonio cultural histórico importante para nuestra ciudad de Guayama. Y en la tarde de hoy me acompañan parte de esa comisión de el tricentenario, entre ellos la honorable Enid González, la querida amiga y profesora Nora Cruz, y también se encuentra el doctor Gilberto Bermúdez, en unión a mí y en unión a la compañera Ruth García, asambleísta municipal, Cuco Bernecer y Anet Cruz. Somos los que formamos parte del comité del tricentenario. Obviamente, esta es una parte de ese comité. Más adelante, pues claro está, vamos entonces a integrar otros sectores y otros grupos dentro del trabajo que se va entonces a realizar como parte de esas actividades del tricentenario. Pero ahorita vamos a dialogar un poco con Enid y con el alcalde sobre la ordenanza número 27, pero durante este fin de semana el gobierno municipal de Guayama está celebrando los 287 años y se lo dedica póstumamente a don Miguel Flores. Don Miguel Flores fue un bailador de bomba extraordinario del barrio Puerto de Jobos, aquí en Guayama, Puerto Rico, y de hecho falleció recientemente, cerca de 100 años tenía don Miguel Flores, y el gobierno municipal de Guayama pues muy acertadamente, ¿verdad?, ha establecido, ¿no?, la dedicatoria a la figura de don Miguel Flores. Para hablar de don Miguel Flores tenemos a Nora y a Enid en la tarde de hoy, así que les voy a dar la más cordial bienvenida. Gracias. Tanto a Nora como a Enid, para que entonces nos hablen de don Miguel Flores. Gracias. ¿Quién fue don Miguel Flores? Don Miguel Flores, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Don Miguel Flores fue una pieza clave
en la historia de la bomba del pueblo de Guayama. En este caso se trata de un personaje bien importante porque es el que va a sembrar la semilla en los niños jóvenes de Guayama. Él empieza a destacarse desde jovencito. Porque robaba, ¿verdad? Se ponía a mirar así por las rendijas porque había un negocio que no podía entrar porque era joven. De ahí empieza todo ese interés por el baile de la bomba. Y ya adulto, pues nosotros tuvimos la dicha de conocerlo y participar en diferentes eventos. Don Miguel fue muy destacado porque enfatizaba mucho el baile del sur. El baile del sur era elegante y se bailaba de manera despacita, ¿verdad? Pero muy elegante. Para el 2005 se establece un grupo de personas que fueron voluntarios, que se llama Rafi Velázquez, Papo del Valle y Marideli González e Iván Dávila. Ellos, el comité de Bomba y Arte tomó la iniciativa con el permiso y el aval de Huicolón en aquel tiempo, que era alcalde, y nos ofrece un espacio. Estuvimos año y medio ofreciendo las clases de bomba, y ahí fue donde empezamos a invitar a don Miguel a que se participara de este baile. Aprendimos con él, nos envolvimos y empieza a resurgir de la bomba, porque la bomba sí existía. Teníamos a Ñeco, su hijo, que tenía un grupo, y a Sarita en el puerto. Pero el destaque de don Miguel empezó a darse a conocer cuando comenzamos con estos grupos. Don Miguel tenía el interés, y de hecho sí se logró, porque cuando él llegó a este grupo, toda la preocupación de él era que los niños aprendieran a bailar bomba. A la misma vez que se estaba aprendiendo a bailar bomba en la Casa de Rey, en Guayama, pues yo tuve la iniciativa con mi compañera Marideli González, la profesora, y empezamos a formar un grupo en la escuela de bomba. Y entonces de ahí, a la misma vez que la gente estaba aprendiendo a bailar bomba en Guayama, pues estaba este grupo de niños con don Miguel, y ahí íbamos a la escuela y don Miguel era el ejemplo. Y él se sentía tan contento porque por lo menos se sentía el orgullo de que estaba sembrando una semilla, de que si él faltaba, ya la gente, ya estos niños ya sabían bailar bomba. Don Miguel nace en Jobos. En el puerto de Jobos. Sí, allí. Entonces, viene lo interesante de esto es que fue homenajeado en el Comité de Bomba y Arte en la Casa Cautiño. Ese fue el primer homenaje. Y entonces, que lo preside el señor Héctor Valentín. Entonces, de esa manera se siembra la semilla y el interés del pueblo es un resurgir de la bomba. De hecho, siempre pensando que Ñeco y Sarita eran los que estaban sí. Con ese ambiente. Oye, Inés, vamos a hacer una corta pausa. Tenemos en línea telefónica al alcalde de Guayama, el honorable O'Brien Vázquez Molina. O'Brien, buenas tardes. O'Brien, ¿nos escucha? Alcalde. Buenas tardes, alcalde. Gracias por estar nuevamente en Magazine Cultural. Y alcalde, nos hemos invitado en la tarde de hoy para que nos hable un poco sobre la ordenanza número 27 y la comisión del tricentenario que se formó durante el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el propósito de esta comisión, alcalde? Aquí en la Casa Cautiño, celebrando esta iniciativa de los 287 años de nuestra fundación de nuestro pueblo. Pues mira, esta actividad nace de una reunión, ya obviamente nace en el corazón de y los compañeros, pero nace de una reunión que tuve con un compañero que se llama el doctor Alex Tirado, el doctor Bermúdez, y estuvimos dialogando sobre varias actividades para llevar a cabo en el municipio de Guayama, y qué mejor que crear una ordenanza sobre la fundación de Guayama en el tricentenario, que lo vamos a estar celebrando en el 2030, y Dios así nos lo permite. Así es. De hecho, al tener esta preocupación de muchos historiadores culturales de Guayama,
en que se lleven a cabo actividades de la cultura, de la historia, porque se ha decaído un poco esa parte. Yo sé que ella está encantada de la vida con este proyecto. Nora Cruz y un sinnúmero de personas más que se van a estar integrando en este comité, pues creamos esta ordenanza que fue aprobada de forma unánime, donde de alguna manera también nos provee que el sector privado pueda también ayudarnos a pagar los gastos de todas estas actividades de aquí al tricentenario. Por ejemplo, nosotros queremos realizar muchas actividades y conforme a eso, la parte educativa, que viene mi consejo va a estar bien de lleno en esa parte. Esta creación de esta tricentenario nos va a ayudar a que vamos a comenzar a sembrar esa semilla de lo que es Guayama a nuestros niños pequeños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de aquí a 12 años, este niño de kindergarten de primer grado se gradúan en vez de 36. Nosotros queremos que esos niños sean parte de estos 13 años y sean parte de este proyecto del tricentenario. Y cuando se celebramos el 36, esos niños que estuvieron desarrollándose en Guayama sean parte de este hermoso proyecto. Es una iniciativa también de la compañera Edith González. Así que esto nos faculta a nosotros como municipio de realizar varias actividades de recaudación también de fondos para realizar acciones por todo lo alto para Guayama. Nosotros vamos a trabajar con el deporte, con la educación, con la parte médica, o sea, todos los sectores de nuestro pueblo, el sector religioso, todos van a estar de alguna manera u otra insertados en este proyecto centenario. Por darte un ejemplo, ahora es enfocado en presentar el comité que yo comparte. Luego, para el año que viene, creemos que vamos dirigidos al deporte. O sea, es algo bien bonito, es novedoso, y creo que Guayama nunca se había hecho, ¿verdad? Por lo menos desde mi tiempo que yo conozca. Así que vamos a hacer una cápsula prontamente, Alexis, de uno de los jardines de nuestra plaza. Eso va a ser algo espectacular, que la vamos a ver en el 2036. La ordenanza es bien abarcadora. Yo sé que ustedes la tienen ahí, la tengo aquí, sí. Y es una ordenanza muy abarcadora, gracias al Estado Padua, que fue parte de este proyecto, de la creación de esta ordenanza, basada en lo que nosotros le pedimos a él para que se llevara a cabo en este proceso. Sí le tengo que decir y exhortarle a toda la gente de Guayama que se este próximo domingo, Alexis, y muchachos, que vayan a la Plaza Más Linda de Puerto Rico y que asistan a un evento histórico y cultural de nuestro pueblo. Desde las 12 del mediodía, ya desde las 10, vamos a tener un pabellón de fotografías de Guayama, que está trabajando en la Escuela de Arte, dirigido por Liduvina López Vive. A su vez, Mercado Artesanal, que hoy estuvieron, mañana van a estar, y el domingo también. Y el domingo tenemos un festín, tenemos ya de 2 a 5 Festival de la Bomba, dedicado a don Miguel Flores. Yo conozco a su familia, don Miguel, lo conozco desde que soy un niño. Y vamos a tener este festival con 3 exponentes de la bomba. En adición a eso, a las 6 de la tarde va a estar los hermanos Sanabria de Guayama, deleitándonos con un show espectacular para todo el pueblo. Y a las 8 de la noche, el show de tributo a Gilberto Zaraza por nuestro amigo Porfi. Va a haber kiosco, va a haber de todo, o sea, es actividad de pueblo, de familia, y una actividad en coinonía que queremos que nuestra gente la disfrute. Muy bien, alcalde, se nombraron a las personas que van a estar en el comité, y repasando, Enid González, Nora Cruz, Gilberto Bermúdez, Cuco Bernecer, Anet Cruz, me faltaba también Janet, este grupo, hay comerciantes. Sí, y obviamente este grupo es... Este grupo obviamente él es el que le va a dar forma, y va, claro está, ¿verdad?, a darle los inicios, ¿no?, hacia ese tricentenario en el año 2036, pero obviamente se va a dar también a unir otras personas. Sí, se va a ver. De hecho, la compañera Conchi de León será parte también de este comité, entre otras personas que vamos a insertar en este proceso. También van a haber unos subcomités donde va a haber unas personas también que van a ser integradas, porque necesitamos de todo el conocimiento de nuestra gente historiadora, de nuestra gente que le ha aportado tanto a este pueblo, y de una manera u otra, pues cada uno va a aportar en este desarrollo. Por ejemplo, ya tienes a Cuco Bernecer ahí, excelente. Todo lo que tiene que ver con el deporte. Él es miembro del Pabellón de la Fama del Deporte. So que esto
una integración de todos los sectores y un comité de unidad en Guayama. Sí. Bueno, alcalde, la cita es en Guayama este fin de semana, sábado y domingo en la Plaza Pública de Guayama, también en Casa Cautiño. Hay una exposición extraordinaria. Háblanos un poco sobre esa exposición que está allí en Casa Cautiño. Sí, una exposición que se inauguró hoy alrededor de las 11 de la mañana, una exposición de arte de Guayama, de Wichi Reyes. Esto tiene don Juan Meléndez en su oficina y están en exposición en la Casa Cautiño durante varios días. Así que todo aquel que le guste el arte, que pase por la Casa Cautiño, pero que también se venga a la plaza pública y disfrute de este show artístico y de cultura e historia de nuestro pueblo este próximo domingo, si Dios lo permite. Excelente. Bueno, alcalde, gracias. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a usted. Bien, para adelante, seguro. Hablamos el fin de semana. Bueno, ahí teníamos al alcalde de Guayama, el honorable O'Brien Vázquez Molina. Hacemos nuestra primera pausa de la tarde y cuando regresemos continuamos hablando con Nora y con Enid sobre Don Miguel Flores. Hacemos una pausa. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Pronto, más espacio con más artículos. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír, o que te canten la verdad, contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. 100 años de la radio y no hay más nada pa' que tú lo sepas y donde quiera. Para hoy viernes 27 de enero de 2023. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y estamos por la W293DE Caribe 106.5 FM. Así que estamos en la tarde de hoy celebrando los 287 años de la historia de la ciudad de Guayama y conversábamos con Enid González, la legisladora municipal, sobre la figura de Don Miguel Flores. Enid. Pues, y después entonces pasamos con Nora. Una vez estamos, ¿verdad? Con esa experiencia de año y medio enseñándole, empezamos con 20 estudiantes y ya después al año y medio tenemos casi 100 personas
envueltos y conociendo y aprendiendo el baile. Estamos hablando de Carlos Mazó, de Miguel Virella, muchas personas que definitivamente son personas de pueblo, pero que no conocían el baile de la bomba. Y entonces de ahí es que surge todo este interés y la figura principal Miguel, que era el ejemplo para toda esta gente. Pues seguimos el legado de Don Miguel y tratamos de desarrollar que los niños aprendieran a bailar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo? Vamos a educar, ¿verdad? Y en este caso, pues ellos aprendieron. Y hoy en día, de aquel grupo que se reunió, entonces sí salieron gente formando grupos, y entonces Don Miguel se nutrió y las experiencias que tuvo fue con todas estas personas que se organizaron. Y si hoy en día se habla de bomba en Guayama, resurgir fue en aquel momento. Hay que darle muchas gracias a estas personas que tomaron la iniciativa, Iván Dávila, Marideli González, Papo del Valle, Rafi Velázquez, porque eso lo hicieron gratuito. O sea, que hoy en día se está hablando de bomba por esa iniciativa. Por esa iniciativa que tuvieron. Nora. Pues siguiendo por la línea que está trayendo Enid, efectivamente eso es lo que viene pasando en el pueblo de Guayama con la figura de Don Miguel, pero también con la trayectoria del rescate, porque así fue como se le llama, al rescate de la bomba sureña. Don Miguel entonces cumple con ese personaje de que nosotros le llamamos que es como el cacique, tú sabes, como el patriarca, porque primero que nada por su personalidad, es un hombre sencillo, pero es un hombre sumamente alegre. Entonces, todo el tiempo para él los nenes. Hay que enseñar a los niños, hay que llevarle el mensaje a los niños. Y lo hacía con mucho cariño. Así que viene siendo también para nosotros una especie de modelo y de ejemplo a seguir. ¿A qué se dedicaba Don Miguel? Don Miguel fue de muchas cosas, inclusive muy, muy famoso en el deporte, el pelotero, que fue muy conocido. De hecho, Cuco habla de él montones de cosas, porque su experiencia con él fue muy buena, pero fue un obrero, trabajó incansablemente para levantar su familia. O sea que él tiene el privilegio, por llamarlo así, que él fue casado con una de las Villodas, que es la raíz esta matriarcal que nosotros tenemos para conocer la bomba, pero entonces con el enfoque feminista. Y él es casado con una de ellas, la que no bailaba ni la que cantaba, mira qué cosa. Pero es la mamá de ella quien lo lleva a bailar, Salomé. Es la que lo lleva, lo arrastra a participar en todas estas cosas. Es la que le dice, vas a aprender. Es la que le inculca esas costumbres de antes, al punto de que Don Miguel es conocido como uno de los que quedaba que todavía cantaban las letanías y todas estas cosas de las ánimas en francés, que es como un creol. Y él se acordaba de eso y le transmitió eso a su hija Madeline. Madeline canta los coritos que cantaba su papá. Y obviamente Madeline sigue con esa Madeline es bailadora de bomba. Madeline ama la bomba, su familia, todo. O sea, porque entonces ese concepto de tradición es lo que hace que se lo pasa a Miguel hijo, pero Miguel se lo pasa a Ñeco, se lo pasa a su hijo, a sus hijas. O sea, él lo va pasando así de generación en generación, que llega hasta los nietos y todo, y ese grupo estuvo sonando muchísimo. Interesante. Muchísimo. Y entonces esa figura que menciona Enid, cuando se empieza con todo este proyecto de la historia del Museo de Arte, historia, todo eso, Papá Miguel se convierte como en un puntal, porque entonces presentarlo a él en tarima era ya el espectáculo que más llamaba la atención. Entonces, al tener a un Miguel Virella, al tener a un José Mazó, pues todo eso a la gente decía, wow, porque eran personas mayores, que la gente no sabía que bailaban bomba, que conocían de toda esa historia. Así que, gracias a esa figura tan humilde como la de Papá Miguel, es que entonces surgen otras figuras también. Entonces, en el caso mío específico, pues como le comentaba a los compañeros, yo creo en lo que ustedes han estado diciendo, o sea, lo que no se escribe se pierde. Entonces esa historia hay que escribirla o algo, hay que dejar algo. Son muchos estudiantes que fueron a casa de Papá Miguel a buscar información y documentaron utilizando el nombre de él. Tú hablabas de gente, estudiantes que han hecho tesis doctorales ¿verdad? De la figura de don Miguel Flores.
Oye, eso es bien interesante. ¿Cuál es ese Es bien interés, interesante, verdad? en el sentido de que, por ejemplo, estos jóvenes buscan información en diferentes espacios, en diferentes pueblos. La particularidad de Don Miguel Correcto. era que era la voz del pueblo, se narra la voz del pueblo, las costumbres del pueblo. O sea, cuando él empezaba a hablar, por ejemplo, de Don Chato, que era Don Chata, ¿verdad? ¿Quién conocía a ese señor? Pues mira, se conocía a través de lo que decía Papá Miguel, y es ahí en ese negocio de Don Chato donde se bailaba la bomba, y venían de Mayagüez, venían de Ponce, y venían de todos sitios, y es Papá Miguel el que empieza a narrar eso. Entonces, al narrarlo, la gente quiere conocer a Chato y quieren ir al sitio ese. Hay una placa allí estampada porque se hizo historia, se buscó historia y todo, pero es con él como que se empieza. Obviamente, toda esa historia de la bomba en Guayama se relaciona, ¿verdad?, con el sector costero de Sí. Jobo, Oh, sí. del puerto de Jobo. Ujú. Claro, es claro que eso está obviamente relacionado con las culturas africanas Claro. que vinieron a esta región, que llegaron, ¿verdad?, a nuestra región. Nora, ¿se nos puede hablar un poco sobre Claro. ese Mira, ese yo lo detalle? plasmo en mi trabajo. A mí se me hace más fácil decirlo con lo que escribo. Ujú. Por ejemplo, si tú quieres saber del puerto de Jobos, mira esto, qué cosa más bonita. Mi experiencia con el puerto de Jobos. En Puerto de Jobos hay muchos negros. Si llegas al pueblo de Guayama, dirán que llegaste al pueblo brujo. Ay, no te asustes, ningún ujú te soplaremos, pero verás muchos negros porque somos pueblo costero. Si por la vieja carretera vas, encontrarás un hermoso rincón donde se encuentran muchos negros que valen 1.000.000. Se encuentra Rafael, ¿te acuerdas? Rafael, un cocolo de verdad. Y si visitas a Papá Miguel, de seguro te invitará a cenar. Papá Miguel te contará toda la historia de unos antiguos tambores, legado especial que cuida con mucho esmero. Y si en el barrio hay un bombazo, con Mamá Luz bailará. Óyete esto, los nombres de los jóvenes de seguro te sorprenderán. Suahili, Kuntá, Suey, Shunté. Y son muchos los niñitos que con Sara Forestier bailan con sabrosura la bomba en la punta del pie. El puerto de Jobos, un barrio de mi pueblo que tiene historia, una comunidad que tiene negros que no se esconden en la cocina, por el contrario, se sientan a coger fresco y saludan a todo el que se avecina. Muy bien. El puerto de Jobos. Excelente. Ese tipo de cosas es lo que la Comisión del Tricentenario obviamente quiere entonces enfatizar, ¿verdad?, desde aquí, desde ahora hasta el año 2036. Nora, este fin de semana va a estar en la Plaza Pública de Guayama el domingo. Voy a estar con mi grupo familiar que tiene por nombre Waldi. Con mi verso y con mi tambor. Y es porque nosotros hemos creado un concepto, primero se llama Verso y Tambor, que empezó con el museo, cuando presentábamos todo. Enid era una de las bailadoras. Sí. Iba a estar Y la idea era eso, llevar el baile, pero se acompañaba con poesía y con historias para que la gente le llamara todavía más la atención. Pues entonces de ahí surgió Verso y Tambor, que tuve por muchos años con la familia Dorico y otros acompañantes. Luego entonces empieza la gente, ¿verdad? Uno los va preparando para que vayan haciendo más grupos, porque mientras más grupos hayan, mejor. Claro. Y entonces actualmente, pues yo estoy con mi familia. Me acompaña mi hijo Eli Magdiel y su hijo Elison es el primo, es el que toca todo esto para que los bailadores hagan los piquetes. Su esposa es una de las cantoras, la nena es bailadora, mi hermano Toño toca tambor también. Entonces Waldi, cuando puede, me acompaña con Mara. Entonces, del grupo que yo tenía antes en las escuelas, del grupo del Ballet Folclórico Teatral Guayama, pues esos estudiantes que fueron unos niños, hoy en día son madres que tienen sus hijos, así que tanto madres como hijos están bailando en el grupo, y entonces ellos son los que, mientras yo voy explicando, ellos dan las muestras de lo que son los diferentes ritmos de la bomba, cuáles son los movimientos particulares de cada cual, y todo eso se va mezclando con poesía. Pues sería bueno que nuestra gente, ¿verdad?, llevaran a sus hijos ahí a
a la Así Plaza del esperamos, Domingo, así porque esperamos. es un proceso educativo también, para que conozcan, ¿verdad?, ese baile. Y lo de la bomba. importante es que como se le está dedicando a Papá Miguel, Ujú. vamos a traer poesía. Yo traigo poesía. ¿A qué hora es tu dedicada. presentación el domingo? Inmediatamente después del protocolo. Ok. O sea que si el protocolo empieza cerca de la Después 1 De la 1 de la tarde, ¿verdad? Ajá. Más o menos. Después del homenaje. después del homenaje. Así que el protocolo, escúchame. Muy Después bien. del homenaje y memoria. Sí. Pues gracias, Nora y Enid, Como gracias por siempre. estar con nosotros hablando de la figura de Don Miguel Siempre, Flores, a cómo quien no. se le dedica póstumamente los 287 años por parte del gobierno Eso es municipal así. de Guayama. Pues Gracias nada, por Nora la y invitación. Y estamos y a Edith. la orden. Sí, no, Estamos a la gracias, orden. gracias a ti. Y Seguimos. aquí también Este es el seguimos. comienzo. Este es el comienzo y vamos entonces por ahí hasta el 2036 Sí, Dios para mío. dejarle un gran legado a las futuras generaciones. Nos Eso es vemos el así. domingo allá. Si Dios permite. los Claro que espero sí. a todos. Gracias, Nora. Arreglo, cómo no. Bueno, en la tarde de hoy también tengo el gratísimo honor de tener nuevamente con nosotros a un gran amigo nuestro, historiador guayamés. Es la segunda vez que está con nosotros. O sea, el año pasado, hace un año, exactamente, Gilberto. Te tuvimos el año pasado en el programa hablando de tu libro Guayama, el desarrollo económico de Guayama de 1810 a 1855, y Gilberto Bermúdez Navedo, doctor y profesor universitario, miembro del comité también del Tricentenario, que hoy se constituyó de manera oficial aquí en la ciudad de Guayama. Gilberto, gracias por estar con nosotros en la tarde. Sí, buenas tardes de a hoy. todos. En Magazine Un Cultural. gusto estar aquí nuevamente. Excelente. Gilberto, vamos a tener aquí tú y yo un conversatorio lo más interesante en torno a lo que es nuestra historia, ¿verdad? Y nuestro acervo cultural. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, verdad, en nuestra disciplina de la historia? Nosotros en Guayama, obviamente de la documentación siempre surge, ¿verdad? El año de 1736. En ese momento, el 29 de enero de 1736, el gobernador de Puerto Rico, entonces, en aquel momento español, militar, don Matías de Abadía, era la persona que gobernaba, que estaba a cargo de la dirección militar y capitanía y gobernación de Puerto Rico, autoriza, obviamente, la fundación de un poblado en el sur de Puerto Rico, llamado Guayama. Pero obviamente desde mucho antes, yo diría siglo y medio antes de 1736, esta región se le conocía como Guayama. Sí, ¿verdad? es importante entender que siguiendo los protocolos españoles, Ajá. pues se establece el 29 de enero del 36. 1736 como la fecha de la fundación. Pero Guayama existía desde mucho antes, Claro. incluso antes de la llegada de los propios españoles. Claro. Ya aquí vivía gente, ya se conocía como Guayama la región, porque era el cacique principal del área. Yo llegué a ver documentos incluso del siglo XVI en el archivo. En el archivo de personas que llegaron en ese primer siglo, que se fueron estableciendo por lo rico que era la tierra en esta región. Es una región que no llueve mucho, pero que el mismo hecho de que no llueva mucho permite que no haya tanta saturación en el terreno, por lo tanto los nutrientes del terreno permanecen más tiempo en él y eso lleva a que los suelos sean más fértiles. Obviamente hay un problema con el agua, pero entonces ahí se requiere entonces de una serie de canales para poder suplir, ¿verdad? A los plantíos, a los llanos de la región. De hecho, de ahí ese proyecto es bien importante, el proyecto del riego, porque ya para el siglo XIX se hablaba de un sistema de construcción de riego. Correcto. ¿Verdad? Para construir un sistema de riego que regara toda la región, especialmente las plantaciones cañeras de toda esta región.
Gilberto, en ese 1736, obviamente siglo XVIII, tenemos, claro está, una economía agrícola, azucarera, una economía ganadera también, y claro, esas personas que entonces llegan en 1736 o que venían desde antes de 1736, pues entonces van estableciendo sus haciendas, van estableciendo su preeminencia en la región. Fíjate que también algo bien interesante es que la región tenía también su propio puerto, que es en el puerto, hoy día el pueblo de Arroyo. Incluso llegó a tener dos. Llegó a tener dos porque en Arroyo y en Jobos, correcto. Fueron dos. Que es la punta de lanza para que la región pueda prosperar económicamente en el área de la agricultura, porque sin una salida de esta producción a algún lugar, pues no tiene razón de ser. Se hubiese convertido solamente en una agricultura de subsistencia. Y no fue así. No fue así. El hecho de que Guayama fuera distante a San Juan, el hecho de que entre Guayama y San Juan se interpone la Sierra de Calley, que para hacer un viaje a San Juan había que ir hasta Humacao para entonces subir a la región de Caguas y de ahí a San Juan. Eso hacía demasiado lejos el poder transportar toda esta mercancía hasta el puerto de San Juan, por lo tanto se abren estos puertos en la región de Guayama. Y lo importante del puerto de Arroyo, principalmente porque fue superior al puerto de Jobos, es que no solamente fue uno de los puertos principales de Guayama en cuanto a al comercio legal, es que se convirtió en el puerto de más importancia en el ilegal. En el tráfico ilegal, correcto, en el contrabando. En el contrabando. Y era contrabando de productos, productos legales, porque siempre cuando la gente piensa de comercio ilegal, pues piensa en cosas malas. Y no, son los mismos productos que nosotros producíamos, que se los podíamos vender legalmente a algunos países, se los vendíamos de forma ilegal a otros. Claro, caña de azúcar, café, salía por ahí, tabaco, la malagueta, el algodón, los frutos menores, roncañita, que salía también por ahí por ese puerto de Jobos. Oye, algo bien interesante también, Gilberto, y de hecho tú lo trabajas en tu libro de Desarrollo Económico de Guayama 1810-1855, es el asunto del incendio, del incendio de 1832, de abril de 1832. Ese fue un incendio que básicamente por poco devasta la ciudad entera, ¿verdad? En aquel momento. Hablando un poquito sobre la documentación que tú y lo que tú conseguiste. Curioso con esos datos. Mucha gente siempre me pregunta en qué calle. Ubícanos en qué calle realmente fue que comenzó el fuego. Sí, la realidad es que el Guayama que se quema no es el Guayama que conocemos. Exacto. Porque el Guayama que conocemos es el Guayama que se construye posterior al fuego. Así que especificar un lugar donde estaba ubicada la residencia de Francisco Antonio Ortiz, que es a la que se le achaca el inicio del fuego, se sabe que estaba en la calle principal, pero no podemos decir que la calle principal, porque los documentos hay un escrito de Julián Villodas que le hace al gobernador de entonces, y él es el que explica que es donde se inicia el fuego, y él señala que estaba en la calle principal. Pero eso no quiere decir que en la calle se hace la salida hacia Calle, o en la salida hacia Salinas, o en la salida hacia Arroyo. Eso no podemos establecerlo, porque como pasaba en ese tiempo, los pueblos comenzaban con una pequeña iglesia, había algún sitio de gobierno, y alrededor de eso era que se iban formando los poblados. La gente empezaba a construir casas alrededor de eso. Correcto. Y ahí se creaban estos callejones, que era normal, ¿verdad?, en esa época. Así que en una de esas residencias es que comienza el fuego. Guayama estaba sufriendo para esa época, ya desde hacía un par de años, unas fuertes sequías. Ya desde el 30, desde el 31, Guayama estaba sufriendo una fuerte sequía. El 32 no fue la excepción, pero además de la sequía, el fuerte calor que había en la región.
Y el 32 fue un año donde los vientos en la época de Cuaresma, ese año, van a ser más fuertes de lo usual. De hecho, fue en Cuaresma. Fue en Cuaresma. Fue en Cuaresma ese fuego. Sí, fue en Cuaresma. Incluso había mucho viento. Cuando se inicia el fuego se propagó rápido. Las casas eran de madera, de paja, de todo este material que es sumamente flamable. Se extiende rápidamente porque el mismo fuego, el mismo viento que está soplando mayormente del sureste, pues se lleva el fuego. Las casas están unas pegadas a la otra, así que se propagó. Se estima que 2/3 partes del pueblo se quema. Los vecinos incluso tuvieron que, para poder detenerlo, porque no daban abasto, no hay abundancia de agua, en lo que buscan el agua y llegan hasta acá para poder eliminar el fuego, pues prácticamente se quema todo el pueblo. Tuvieron que tumbar algunas casas para crear una trinchera y de esa manera detener el avance del fuego. Que lo logran detenerlo. El problema fue que las cenizas que se fueron en el aire ardiendo cruzaron el río y entonces queman el cañaveral de la hacienda La Tuna y se pierde. Hacia la parte oeste de la ciudad. Correcto. Gilberto, vamos a hacer nuestra segunda pausa de la tarde de hoy y cuando regresemos seguimos con esta interesante historia hablando de los 287 años de historia de la ciudad de Guayama con el doctor Gilberto Bermúdez y con el doctor Alexis Tirado Rivera. Regresamos en breve. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Pronto, más espacio con más artículos. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema "Quien conoce ama y quien ama respeta y protege". Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír, o que te canten la verdad, contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. 100 años de la radio y no hay más nada pa' que tú lo sepas y donde quiera. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 27 de enero. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera en sustitución de nuestra querida amiga y compañera Carla Michelle Betancourt, quien es la productora
de este espacio radial. Gilberto, estamos hablando un poco de la historia de la ciudad de Guayama en sus 287 años, que, ¿verdad? Repasando un poco fue fundada la ciudad el 29 de enero de 1736, es la fecha que históricamente, ¿verdad?, se ha hablado para la fundación de este pueblo. Pero, sin embargo, tenemos que señalar que mucho antes, lo que estamos hablando ahorita, mucho antes de 1736 ya existía la región de Guayama. Y desde antes de la llegada de los españoles, pues también, ¿verdad?, tenemos el cacique Guayama situado en estas tierras. Pero algo interesante, y es que Guayama no solamente era el territorio que hoy día conocemos, ¿verdad?, como Guayama, sino que el territorio venía desde aproximadamente desde Maunabo hasta Salinas. Ese era todo ese valle, ¿verdad?, del sureste de Puerto Rico, llamado así el Valle de Guayama. Y algo que caracterizó a esa economía bajo la presencia española en Guayama fue la industria azucarera. Y hay que recordar que en 1815 la corona española, el rey Fernando VII, aprobó una real cédula de gracia, ¿verdad?, del año de 1815, y básicamente esa real cédula de gracia sirvió de acicate, ¿verdad?, sirvió de fortaleza para que muchos inmigrantes españoles, canarios y de otras nacionalidades amigas de España llegaran hasta la región de Guayama y se establecieran en Guayama. Y Guayama así se convirtió en uno de los 3 municipios, conjuntamente con Ponce y Mayagüez, en donde se estableció muy marcadamente la industria azucarera. Sí, incluso la gran mayoría de los inmigrantes que vienen como consecuencia de la Real Cédula de Gracia, claro, de 1815, se establecieron en esta área. Guayama es el segundo pueblo donde más vinieron. Segundo pueblo donde vinieron, sí. Ponce fue el primero, Guayama es el segundo, sí. Mayagüez fue el tercero. Sí. Vinieron mayormente del área de Francia, sí. En el caso de Guayama, Francia, Córcega e italianos. Vinieron de otras áreas, pero principalmente de esas 3. Dieron un impulso curioso. Tenían que ser amigos de España, muchos de los católicos. Pero ahí está lo curioso, porque muchos de estos franceses, que mayormente vinieron del área de Martinica y Guadalupe, no eran católicos. Sí. Pero entonces ellos se bautizaron en estas islas como católicos para poder entrar a Puerto Rico, porque ese era un requisito. Se hicieron católicos sin realmente serlos. O sea, no practicaban realmente la fe católica, tenían que asistir, porque era obligatorio, se pasaba lista, asistían a misa, pero en la tarde tenían sus cultos protestantes en sus haciendas. Sí, interesante ese detalle, porque fíjate que la orden del rey era que fuesen amigos de España y fuesen católicos. Y entonces este grupo entra, se bautizan, si queremos decirlo de otra manera, como católicos, pero entonces resulta que estaban haciendo la práctica protestante en su hacienda. Interesante. ¿Qué es lo que se piensa que pasó con nuestros indios? Se piensa que pasó con nuestros negros, que eran obligados a asistir a misa, pero en la tarde, escondidos, continuaban con sus prácticas. Sus rituales. Y ahí es que viene el sincretismo religioso, esas cosas que se conocen hoy en día. Sí. Pero sí llegaron con toda su maquinaria, llegaron estas personas incluso con sus propios esclavos, se establecen en la región. De hecho, la Real Cédula le daba autorización a todo eso. Para entrar todo eso y libre de impuestos por 15 años. Sí. Se supone que fuera hasta el 30, en el 30 se renueva por 15 más. Correcto. Pero no, esa segunda ocasión no llegó a los 15 años, se limita como hasta el 37, 38, no continuó. Se establecen en la región de Guayama y empiezan a establecer una serie de haciendas.
para ese tiempo Guayama producía más café, algodón, mucho del algodón que se ve hoy en día silvestre por todo el área sur. Exacto. Realmente el único pueblo que produjo algodón fue Guayama. Pues ya sabemos, ¿verdad? Las semillas vuelan, los pájaros se llevan parte del... Y de hecho la tierra era apta y es apta para ese tipo de producción. La Malagueta. Pero entonces con la reapertura de Gracia y la entrada de todas estas personas comienzan a establecerse haciendas azucareras. Sí. Empieza ese auge mundial por el azúcar y nuestra tierra era muy buena para este cultivo, así que se empiezan a establecer haciendas azucareras. Curioso que en ese auge hay una contradicción porque hay un gran auge, Guayama es un gran productor de azúcar, sin embargo sus haciendas permanecen con una maquinaria rudimentaria. Correcto. Y esto se debe a que España realmente no nos podía comprar toda la producción. No solamente de la caña que estábamos produciendo, sino de otros productos. ¿Y se la vendíamos? Se la vendíamos entonces a otros países. A otros países por vía del contrabando. Por vía del contrabando. Vía del contrabando. Salía de aquí. Exacto. España no estaba en condiciones económicas para poder comprarnos. Correcto. Muchas veces se dice, España fue se portó mal con Puerto Rico, pero es que España era una nación aparentemente poderosa sin realmente serlo. Tenía una crisis económica también, por lo tanto, pues mucha de la producción nuestra no podía colocarse en España, así que había que recurrir al contrabando para poder entonces colocar esta producción en estas islas del Caribe que estaba prohibida el comercio con ellos. Oye, y así, ¿verdad? Brincando un poquito nuestra historia, llegamos al 98. 1898, obviamente el 25 de julio del 98, las tropas del general Máez desembarcan ahí en el puerto de Guánica, pero 3 días más tarde desembarcan en Ponce, en el puerto de Ponce, invaden a Ponce, y 2 semanas después desembarcan por Guayama, Arroyo especialmente. Y obviamente llegan aquí a la ciudad de Guayama, y una cosa interesantísima que se da en ese tiempo, y yo lo trato en mi libro, es el asunto de las escaramuzas que se dan aquí en Guayama. Uno piensa que solamente allá en el Asomante fueron escaramuzas, ¿no? Aquí en Guayama hubo una escaramuza extraordinaria y hasta inclusive muertos, ¿verdad? En ese momento. Y algo que también se establece, ¿verdad? Es el asunto, en ese momento de la llegada de los norteamericanos, la bienvenida que le da el gobierno de aquel entonces al gobierno estadounidense. Le dicen al general en aquel momento, el hijo de Ulysses S. Grant, le dicen, oye, ya que estás aquí, que estamos recibiéndote en Casa Cautiño. Esto fue en Casa Cautiño, en la recepción. Nosotros queremos nuestra autonomía. Y Grant le dijo, yo no puedo garantizar con eso. Y 2 días después pues salieron con firmando el Tratado de París. Es curioso. Una cosa, pero cosas que pasan dentro del hay que tener de devenir. perspectiva que claro. el hecho, los norteamericanos nos invaden por el sur no es casualidad. Claro, tiene una finalidad. Sí, las 3 ciudades más importantes económicas del siglo XIX eran Ponce, Guayama y Mayagüez. Y la idea de invadirnos por el sur es precisamente capturar estas 3 ciudades. Una vez yo tenga estas 3 que controlan la economía del país, es caminar a San Juan, que fue lo que hicieron. Al invadir por Guánica, la idea era llegar a estas 3 ciudades, pero se encontraron que el camino a Mayagüez era fácil, pero hacia Ponce no. Así que por eso hacen una segunda invasión por Ponce. Si era difícil ir desde Guánica a pie a Ponce, más difícil era Guayama, así que hay que hacer una tercera invasión. Así es. Gilberto, estamos ya ¿verdad? Por finalizar el programa. Tenemos este fin de semana las actividades aquí en el municipio de Guayama.
del 287 aniversario de la ciudad en el centro histórico de Guayama, la Plaza Cristóbal Colón de Guayama. Así que los invitamos para que vengan a la ciudad de Guayama este próximo sábado, mañana sábado, y este próximo domingo, que es el día oficial de la fundación de la ciudad, desde las 12 del mediodía. En el centro urbano, en la zona de la plaza, allí están los artesanos, allí están, ¿verdad?, un grupo de artistas que van a estar también amenizando las actividades de la tarde. Los hermanos Sanabria van a cerrar el evento este próximo domingo desde las 5 de la tarde. Así que exhortamos a todos los queridos amigos que vengan a Guayama. Y también queremos informarles que como parte de la Comisión del Tricentenario vamos a estar tocando puertas, vamos a estar tocando muchas puertas de mucha gente para poder hacer esa actividad del Tricentenario en el 2036, hacerla en grande. Guayama, el sitio grande. Así será. Así que, nada, llegamos hasta aquí nuestro programa por el día de hoy de Magazine Cultural. Fue mi directora técnica, Conchi León. Está ahí en los controles de el 106.5 FM de Radio Caribe. Y será hasta el próximo viernes, los próximos Romance en Concierto. Buenas noches, buen fin de semana.